a todos por venir. Yo soy Luis Solano, editor de libros del Asteroide. Quería agradecer a los amigos de Alberti por habernos acogido una vez más. Hace 7 años presentamos aquí Comemos y Vivimos de Ignacio y hoy presentamos, 7 años después, El español que enamoró al mundo. Aparte de agradeceros a vosotros, perdonad, por haber venido una vez más, que veníamos en el taxi pensando si habría gente suficiente o no, y hay gente de sobra. Gracias de verdad por acompañarnos. Yo quería agradecerle a Blanca Lacasa, que es quien va a conversar con Ignacio, que además es una estupenda autora y periodista de Madrid, que va a publicar dentro de muy poco en Asteroide un libro, en el mes de mayo, que haya accedido a ayudarnos y a entrevistar a Ignacio hoy, a hablar con él de este libro. Y yo quería sobre todo agradecer a Ignacio por haber escrito este libro, por haber tenido tanta confianza en el proyecto, por no haber desesperado en los momentos que yo sé que los ha tenido más complicados, de un libro que, pese a que él dirá ahora que se lo pasa muy bien haciendo, pues ha tenido que bucear en todos los archivos del mundo, que además hemos estado desde la editorial apretándole durante muchísimos meses para que soltara cuanto antes, y de verdad quería agradecer públicamente a él el que nos haya permitido editar este libro, que para mí es uno de los libros de literatura española más importantes que hemos publicado nunca en la editorial. O sea, es un libro que está a la altura de lo mejor que hemos publicado en literatura española, y yo creo que es un privilegio para todos tenerle hoy aquí. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que tengáis todos un momento al acabar la presentación, que esperemos que sea breve, para charlar con Ignacio y que él escriba un libro. Y yo no digo nada más y le cedo la palabra a Blanca. Vale, muchas gracias. Bueno, hola, gracias. Bueno, gracias a Luis por llamarme para esto. A mí me gusta mucho Julio Iglesias, así que estoy encantada de hablar con Ignacio de este personaje, que a mí desde luego me fascina. No sé si se prepara bien, pero ahora hablaremos de esto, si te parece. Bueno, yo creo que Ignacio Peiró no necesita presentación ninguna, ya le conocéis todos, su larguísima y bastante apabullante trayectoria, así que yo creo que es mejor que empecemos directamente a hablar del libro. A mí este libro, creo que una de las cosas que a mí más me ha gustado del libro, aparte obviamente como está escrito, que es una delicia, y que da un poco lo mismo que te interese más o menos Julio Iglesias, ¿no? O sea, creo que era Íñigo, ¿no? Domínguez en el País, que decía Ignacio Peiró puede hacer divertido, puede hacer interesante, o puede escribir bien, reescribir un listín telefónico, ¿no? Pues me sumo a este parecer. Pero creo que es un libro que además es divertidísimo, independientemente del grado de conocimiento o de fascinación o de interés que uno tenga por Julio Iglesias. A mí me gustaría empezar, Ignacio, haciéndote una pregunta. Hace poco, en una charla que tuve con Albert Serra, a propósito de su nueva película de Tardes de Soledad, para defenderse un poco, ¿no?, de que si la película era o no antitaurina, y de su postura en el mundo de los toros, él decía, no tiene sentido hacer una película con todo el tiempo, la energía y el desgaste que eso supone de algo que no te fascina, ¿no? Entonces yo, leyendo tu libro, te traslado la pregunta. O sea, ¿tiene sentido escribir un libro como este, con todo el esfuerzo que esto tiene, que son 300 páginas, como hablábamos antes, sobre una figura que no te fascina? ¿O cómo ha sido esto? Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias además a Blanca, desde luego, por prepararse esto, y estoy muy contento además de que dentro de tan pocos meses ya vamos a compartir también escudería, así que en lo que me toca también bienvenida y muchas gracias por prepararte esto con tanto afecto y brillante. Gracias desde luego a Lola Larumbe y a todo el equipo de la librería Alberti, librería y centro cultural, debo decir, porque es siempre una maravilla cuando uno vuelve a Madrid venir aquí a pues desde luego pertenece a los santos lugares del libro en Madrid. Gracias también, desde luego, a Luis Solano por apostar también ya desde hace mucho tiempo por uno. Nunca le voy a pedir explicaciones de por qué, no discuto su criterio, me parece muy bien, así que me limito a agradecerlo. Y también quería subrayarlo, aunque no estén aquí, pues de todas las personas de la editorial que están trabajando, y me consta, han trabajado a destajo para sacar adelante el libro. Y es muy reconfortante, y también agradezco vuestra presencia a
familiares, amigos que habéis venido. Me imagino que muchos habéis dejado la Zodiac aquí al lado para poder venir. Es una alegría, un lunes de lluvia, es un momento vitalmente hostil en principio, así que lo agradezco. Intentaremos que sea un momento más o menos agradable. Si habitualmente en estas situaciones, como es lunes de lluvia, uno pues, no tiene su mayor momento de lucidez, hoy que parezca un seminario permanente sobre Julio Iglesias, pues a estas horas ya el indicador de la batería me va muy bajo, porque hemos tenido una agenda de encuentros con la prensa realmente muy intensa. Contestando ya a lo que me preguntaba Blanca, uno cuando en efecto me planteé escribir un libro, que era algo que siempre me había traído quizá escribir alguna vida, un muy buen amigo editor y yo estuvimos pensando incluso si hacer una vida, un retrato de Isabel II. Al final aquello no salió, y a mí me había atraído las vidas de gentes que realmente tienen tan poco que ver con Julio Iglesias como Manuel Fraga Iribarne o Cánovas del Castillo. Entonces cuando uno tiene que escribir de alguien, lo que dices es, voy a dedicar yo en mi vida 1 año, 2 años, los que sean, pues eso, ¿no? A Torrebruno o a Napoleón Bonaparte, ¿no? Quiero decir, intentas que sea alguien con cierto empaque o trascendencia. Entonces yo creo que desde este punto de vista, si hay algo que creo que no se puede discutir mucho, es que ha sido un fenómeno en efecto y una cierta trascendencia Julio Iglesias. Por puro número, por pura demografía, cientos de millones de discos, cuando había que hacer el esfuerzo de ir a comprarlos a una tienda. Porque es el primero en salir. Él, por ejemplo, se instala en Miami apenas 10 años de que en España se estrenara una película con un título tan tremendo como La ciudad no es para mí. Quiero decir que hoy parece que Marte está más cerca de nosotros que lo que Miami estaba en 1979 de Madrid. Y luego además, y en estos tiempos creo que no es ocioso subrayarlo, él es el primero que contribuye a dar una cierta normalidad, a dar una cierta visibilidad y a dar un cierto prestigio a la presencia de lo hispano en un país que ya no se puede entender sin ese elemento, como es Estados Unidos. Y eso a mí me parece que va a ser lo más perdurable de todo, al margen de los buenos momentos en las noches de boda, en los bailes de boda que nos han podido deparar sus canciones, con las cuales ha querido aportar un poco de ligereza, sin aspirar pues a ser Alban Berg. Bueno, decías que un proceso de 2 años, hablabas, ¿no? Que es mucho, bueno... Sí, no lo he contado, porque bueno, pero un tiempo estaba ahí metiendo prisa y yo decía, no, oye, qué más da, ¿no? Lo importante es que no se muera. Pues no, eso no se sabe, ¿eh? A lo mejor, oye, en un momento dado Claro. habría sido ya en plan... Bueno, en cualquier caso es un tiempo largo para convivir con un personaje y no sé muy bien cómo ha sido la convivencia con Julio, porque te quiero decir, me decías antes, ¿no?, que en esa elección de posibles personajes, o sea, desde luego, lo que sí que tenías claro así a priori es que iba a ser divertido, ¿no? O sea, que desde luego es un señor pródigo, aparte de todo lo que has dicho, que son méritos absolutamente innegables, pero creo que es un señor pródigo en anécdotas, en historias muy delirantes. Entonces, no sé cómo ha sido ese proceso, no sé si has tenido síndrome de Estocolmo después, y no sé si se te ha pegado algo. Te hago 3 preguntas en una. Bueno, a mí me ha sido más fácil convivir con Julio Iglesias que, por ejemplo, Isabel Preisler, ¿no? O sea, me ha resultado muy fácil. He pasado un tiempo con él, debo decir, de lo más agradable, sobre todo porque uno piensa y dices, imagínate que yo ahora estuviese hablando, ¿sabes?, del Congreso de UCD en Palma de Mallorca en el año 81, en vez de estar hablando, ¿sabes?, de qué color, de qué gradación exacta de blanco roto quiere pintar su salón en Miami, que es desde luego mucho más apasionante, ¿no?, que cualquier otra cosa. Sí, ha sido muy divertido, ha sido muy ligero y sobre todo dentro de que a mí me parece mejor
no estar escribiendo que estar escribiendo, es decir, que prefiero estar en una playa, hacer cualquier otra cosa, que no sea trabajar, ya lo lamento, pero puestos a trabajar y puestos a escribir, eso es muy divertido, porque posiblemente Julio Iglesias ha tenido de las vidas más divertidas y entretenidas que haya podido tener un español pues en el último siglo, de alguna manera. Entonces ha estado muy bien. Los riesgos de identificarme con él lamentablemente son pocos, así que eso no es una preocupación, no lo ha sido nunca, y todavía tengo mucho recorrido, creo yo, hasta cansarme del personaje, por el cual tengo una cierta debilidad que, como todas las debilidades, resulta inexplicable, aunque uno las pueda justificar racionalmente, pero al final pertenecen al orden de los afectos. He intentado que esa brizna de afecto esté de alguna manera presente, infusione un poco, digamos, o esté presente en la mirada, pero que no sea una cosa ciega ni de fan, porque entre otras cosas tampoco soy un fan enardecido ni nada que se le parezca. Y el otro riesgo que quería evitar era mirarlo con descendencia, como del tipo de voy a quitar un poco aquí estos textos de Plutarco para ver qué hacía este señor que cantaba en Benidorm. No. Quería también tratarlo de alguna manera en la dimensión que ha tenido, pero fundamentalmente es que creo que es una iglesia. Una historia realmente que daba para cronicarse de un modo muy, por usar un adjetivo, saleroso. Es verdad que hablas mucho precisamente de esa mirada condescendiente, ¿no? Que es verdad que es una cosa que yo creo que ha arrastrado a lo largo de toda su vida y de toda su trayectoria Julio Iglesias, especialmente al principio, ¿no? Yo creo que esa mirada de, bueno, este pobre que está aquí haciendo, en fin. Me gustaría que nos contaras, o sea, cuál es, tú sí viviste el fenómeno Julio Iglesias, o sea, ¿cuál es tu relación previa con el cantante? O con su figura, es decir, ¿cómo viviste tú en tu infancia, adolescencia? ¿Quién era Julio Iglesias para ti? ¿Se escuchaba en tu casa, etcétera? No. En mi casa no sonaba Julio Iglesias. Quizá podía sonar por equivocación, porque era una presencia vital, pues como te podías encontrar a cualquier personaje famoso. Entonces él, es verdad que estaba un poco de fondo de la vida. Yo me acuerdo de mis primeros recuerdos que haya tenido Julio Iglesias, ya me parecía que era un hombre ligeramente anacrónico. Yo soy del 80, pues mis primeros recuerdos serían del 86, 87, y entonces me parecía un señor, pues, bueno, así, vestido no sabía exactamente de qué iba, yo era muy pequeño, me parecía un poco anticuado, no le tenía muchísima simpatía. Luego resulta que al hermano de un amigo mío, que era un tipo estupendo, tanto mi amigo como su hermano, le encantaba, cosa que despertó mi atención, y dije, pero qué cosa más curiosa, si a este chico que es tan estupendo le gusta a este señor. Y eso me hizo por lo menos replantearme. Y luego conforme me hice más mayor, me empezó a hacer alguna gracia. Nunca ando a la pasión desbordante, pero sí que escribí un artículo sobre él entre 2007 y 2009, en unos diarios que publiqué, ya sentarás cabeza, que os recomiendo vivamente. También tengo unos cuantos párrafos sobre él, con un cierto afecto, y a mí me parecía fundamentalmente que uno busca como escritor temas en los que más o menos, oye, pues puedas lucirte, ¿no? Como pues hay bailarines a los que se les da mejor el vals y otros pues que más la cumbia. Bueno, pues yo he elegido este tema porque pensaba también que mi manera de acercarme a la prosa y a la escritura podían brillar más, y yo me lo podía pasar mejor que si, por ejemplo, digo, venga, voy a hacer una novela de templarios. Pues no me apetecía tanto. Hay una cosa que yo creo que, bueno, la mencionas en el libro, y que creo que es una cosa que siempre se ha pasado mucho por alto en la figura de Julio Iglesias, ¿no? Y es que yo creo que los grandes mitos culturales, y que nadie se me enfade, pero de repente pienso en Cabeza borradora de David Lynch, que ya contiene todos los elementos de lo que iba a ser Lynch, en Dylan, ¿no? O sea, si miramos el Don't Look Back, el famoso documental, ya está el Dylan que sería después.
Y Julio Iglesias, desde el principio, es una persona que ya tiene todos los tics de lo que iba a ser Julio Iglesias. O sea, tú dices una frase que me gusta mucho, dice: Julio lleva una vida entera de fidelidad gestual a sí mismo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es una cosa de los grandes iconos y de los grandes mitos de la historia del pop o de la cultura en general, ¿no? Sí, y eso entroca también un poco con lo de antes. Cuando yo por primera vez, digamos, descubro a Julio Iglesias, lo descubro ya con una mirada un poco secundaria. Yo no soy alguien que va al mercado y se encuentra con un nuevo producto que se llama Julio Iglesias, ante el cual tú te tienes que posicionar culturalmente. Y por tanto, si te gusta, como es una cosa así un poquito mesocrática y demás, en unas épocas que estaban marcadas, pues pensemos en los 70, o por la novela arriesgada o ilegible, o bien por el compromiso político y demás, por ejemplo, en el mundo de la canción, él está absolutamente fuera de eso. Él, siempre con ese andar un paso por detrás de todo, ha logrado convertir en fuerzas, de alguna manera, ese archivo de gestos, esa estética propia, que si en un principio podía ser una limitación, como si ponerse las manos en los bolsillos, como esa estética tan poderosa, pero a la vez siempre tan dudosa, ¿no? Miamense del lino blanco junto al mar. Bueno, sin embargo, él ha logrado una cosa que es, a mi entender, un poco una de las claves de su seducción, que sabe hacérselo perdonar todo, de alguna manera. Que es un poco, bueno, hilando con una cosa que dice como Julio Iglesias, no siempre, que eso es una cosa muy característica suya también, ¿no? Dice: Julio Iglesias no siempre ha triunfado en lo que ha hecho, pero sí en lo que ha sabido dejar de hacer, ¿no? Y aquí me parece que es muy interesante, que es otra de las características de Julio Iglesias, que también está presente en todo el libro y que yo creo que forma parte de su idiosincrasia, que es esa capacidad suya de llegar siempre en el momento adecuado, de estar siempre en el momento adecuado, algo que podríamos llamar un poco la flor en el culo, hablando un poco mal y pronto, ¿no? Pero que empieza ya con ese capítulo que, bueno, que yo creo que no por muy conocido es menos impactante, que es el famoso capítulo del Festival de Benidorm, ¿no? Ahí. Y es cierto, es muy cierto, Blanca, como dices, que hay varios momentos en los que la suerte le echa un capote providencial. Uno de ellos es Benidorm, hay un cantante que va a defender su canción, el cantante se pone enfermo y va a él. ¿Y con qué canción, además? Sí, con una canción que había hecho él mismo, La vida sigue igual, y demás. Sin embargo, hay que tener en cuenta que toda la suerte que tiene Julio Iglesias, bueno, si lo pensamos más globalmente, también viene a compensar la tremenda desgracia que tuvo de ser una persona que a los 20 años está muchísimo tiempo postrado en la cama con un cáncer muy bestia, con un tumor muy bestia, amargándole la juventud de alguien que, en fin, que no tenía precisamente una gran vocación de interior. Era una persona extrovertida y al que no le importaba socializar, por decirlo así, ¿no? No era que un monje pues le hubiesen dicho: pues mira, tienes que estar 2 años aquí sin hacer mucho. No, a él, en plena flor de la vida, pues le detectan una enfermedad que piensa que va a morir, de la que todo su entorno piensa que va a morir con grandes sufrimientos y rápidos. Entonces, hay que siempre pensar que esa suerte se compensa. De hecho, a mí me parece que hay 2 momentos, o hay una pasión de resarcimiento que marca 2 momentos, o 2 actitudes de Julio Iglesias. Una es cómo después de la enfermedad él quiere, pues eso, resarcirse de lo no vivido y sale a Londres, se entrega la vida, se entrega el amor, etc. Y cómo después de su ruptura con Isabel Preisler, él empieza un donjuanismo desenfrenado, ¿no? Que parece que, bueno, con lo que quisiera compensar algo que había perdido, porque de hecho le dolió mucho perder. No sé si está... Sí, no, es que me ha venido una frase a la cabeza, esta cosa, ¿no? De decir, bueno, hay esa compensación, ¿no? Te remito a una frase tuya que me ha gustado mucho, que es decir que hemos sido injustos con Julio Iglesias equivale a decir que la vida ha sido tacaña con Bill Gates, ¿no?
Pero bueno, una de las cosas que os decía al principio y que ya, bueno, lo estáis viendo y obviamente todos conocéis el sentido del humor de Ignacio, ¿no? A mí me parece que es un libro especialmente divertido. O sea, yo leyéndomelo hay momentos en los que me he reído en voz alta, ¿no? Porque tiene esa cosa hilarante, irónica, chisposa, ¿no? De sacarle punta a todo. Y a mí hay un capítulo que lo hablábamos antes que para mí es de los más divertidos, que es el del secuestro de Papuchi. Entonces, si podemos detenernos, porque además creo que hay una cosa muy divertida en el libro y muy bonita, y es que ese capítulo conforma casi una especie de pequeño paréntesis o cápsula, ¿no? Es una especie de relato independiente casi en el libro, que es divertidísimo, no sé si nos lo puedes contar, si nos puedes contar todo, sí. Porque además hay un cúmulo de casualidades ahí que es hilarante, es que os vais a morir de la risa. Bueno, es uno de los... Abajo, ahí. Perdón, no sé si se... No, mira, ahora parece que sí, perdón. Es uno de los capítulos que cuento con mayor detalle porque realmente mezcla lo grave y lo chusco como pocas veces en algo que es realidad y no simplemente un esperpento que se le ha ocurrido a alguien, ¿no? Entonces es una especie de mezcla perfecta entre novela de John le Carré y película de Berlanga que no debería funcionar, pero no solo funciona, sino que ocurrió en la realidad, ¿no? Donde de pronto uno descubre cosas tan maravillosas como que había un mando para la lucha contra el terrorismo que era el mando unificado contra la lucha antiterrorista, es decir, el MULA, el bonito acrónimo de MULA, ¿no? Bueno, entonces al padre lo secuestran unos tipos que eran muy... básicamente una pareja. Él se hace terrorista porque ella se había hecho de ETA por ayudar a echar una mano a su padre, ¿no? A su padre albañil, entonces querían construir la patria vasca literalmente pues, ladrillo a ladrillo y bueno, no encontraron nada mejor que hacer que un zulo. Entonces lo hacen en un lugar maravilloso que se llama Trasmoz, que es un pueblo donde lo único que hay es cierzo y demás, perdóname si hay algún trasmocero o trasmocense en la sala, que dices, qué crueldad tenerlo encerrado, porque si lo llegan a tener en la plaza del pueblo, nadie se hubiese dado cuenta, ¿no? De que lo tenían ahí. ¿No? Y además es maravilloso que ETA lo secuestra y lo mete en un sitio que está en plena Plaza de España, que es que se podría haber llamado, ¿sabes? Plaza de la Concordia, Plaza de cualquier cosa, pero no, se llama Plaza de España y lo tiene ahí, hay momentos realmente muy dramáticos, como él descubre que el lavabo está usado y dice, aquí han tenido a otro. Han tenido a Luis Suñer, que es un hombre el que era de Avidesa, otro fabuloso acrónimo, por cierto, Avícola y Derivados o algo así, que para una empresa de helados es un acrónimo un poco inquietante, pero bueno, y él se da cuenta en ese momento de que puede estar ahí muchísimo tiempo. Se mata a hacer gimnasia, como tal vez convenga a un médico. Y es curioso, ¿no? Por esto también hablo de Emiliano Revilla, quien en alguna ocasión he podido ver que él se dedicaba, cada uno se dedicaba a estos secuestrados, y estoy, como diría Santa Teresa, divirtiéndome un poco, pero me apetece, se dedicaba a pintar corbatas, Emiliano Revilla, y literalmente culos de mujeres morenas. O sea, el tío está secuestrado, no sé qué, y lo único que hace es pintar corbatas con palmeras, o sea, que no se hubiese puesto ni Camilo VI en un zulo, ¿no? Y además es curioso porque el padre Julio Iglesias y Emiliano Revilla creo que vivían en el mismo edificio, allí en Cristo Rey, aquí cerca. Bueno, pues una serie de casualidades hacen que la policía de muy pronto con él y van a liberarlo, y entonces hay un operativo que dices, bueno, ya que vais a liberar esto, ¿por qué no aprovecháis e invadís Francia? Porque es que no ha habido más movimiento de tropas en Europa Occidental hasta hace unos años, ¿no? Y se encuentran, ahí se les cruza, sin embargo, en sus planes la España Eterna, que es la noche de los Fuegos de San Antón. Entonces todos los mozos del pueblo y tal
están hasta las tantas y entonces ellos querían entrar como a las 2 a las 3 de la mañana y a las 2 a las 3 de la mañana está medio pueblo beodo en las calles y se les desbarata el plan. Entonces tienen que de pronto, pues eso, los cientos de agentes que había, que claro, que uno se imagina, claro, que estás destinado como guardia civil en Trasmoz, qué excitante, ¿no? En vez de poner multas por traficar con, ¿sabes?, con el diésel agrícola, liberar a presos, ¿no? Liberar a secuestrados. Bueno, pues San Antón, entonces hubo unos mozos que descubrieron el operativo policial, pero bueno, ya estaba todo aquello, salió bien, y hasta en un momento dado los postizos que se los había dejado, se los llevó, creo que una periodista, así que salió todo muy bien. Es que verdaderamente no me digáis que no es un guión de Berlanga, o sea, es que lástima que no se haya hecho una película de esto, porque es increíble. Otra anécota que cuentas, que es una anécdota muy chiquitita, pero que a mí me parece que es muy bonita y que además que yo creo que da gran clave de la internacionalización que tuvo muy rápido Julio, ¿no? Que es cuando la famosa canción de Un canto a Galicia, ¿no? Que había gente que le pedía fotos de Galicia, que quién era esa mujer, ¿no? ¿Quién es la tal Galicia? Estaba medio Alemania diciendo, por favor, mándenos fotos de Galicia. ¿Qué mujer será que ha merecido estos encendidos elogios? Luego además es curioso porque él lo traduce al gallego de tal manera que todavía el espíritu de Rosalía y de Alfonso X se retuerce en la ultratumba, porque es verdaderamente muy, muy lesivo. Y además esto, yo me leí un artículo de una iberista que conocí además en Inglaterra, que se dedica al tema pues, de esto de la descolonización, no sé qué, no sé cuántos, que claro, que tiene que verla, dice, ¿cómo es posible? O sea, dice, curiosamente lo más famoso que se ha hecho por esta tierra céltica con una lengua propia y no sé qué, es este señor machirulo español que tal, ¿no? Se queda un poco pasmada de eso. Y bueno, siguiendo un poco con esto, estas anécdotas que estás contando, ¿no? Sí que yo tengo la sensación que son muy propias de una época que ya no volverá y en algún momento lo dices, ¿no? Y a mí me da la sensación que en el libro hay, no diré nostalgia porque no creo para nada que esa sea la palabra, pero sí que creo que hay un cierto decir, hemos perdido esa ligereza de los 80, porque todo esto que estamos contando hay mucha ligereza en esto, es todo muy divertido y muy chanante, permíteme la palabra, que no es de los 80. Es que hay cosas que uno lee, no ya solo algunas letras de canciones, sino lo que decía la prensa, y la prensa progresista en la época, he mirado a Juan Cruz, en lo que no es cierto, y uno dice, pero qué barbaridades se decían, o las cosas que se decían, por favor, contra Isabel Preisler, que dices, pero que haya tenido una persona que soportar este alud, era absolutamente injusto, pero a la vez era, por decirlo con unas palabras de Julio, era una inocencia salvaje. Sí, de alguna manera, sí. Y es curioso porque yo creo que algo interesante de lo que hablas en el libro, ¿no? Y que recuerdo que también lo hablé con Hans Laguna, que también ha escrito sobre Julio Iglesias, es que es curioso que una figura como la de Julio Iglesias, que a ver, te quiero decir, hay paternidades flagrantes, bueno, en fin, que nunca haya sido cancelado y que además no parece que vaya a serlo nunca, ¿no? Y de hecho, o sea, de esto hablas en el libro y es una cosa que a mí me parece que es muy interesante y muy curiosa, o sea, como un personaje como el suyo, que podría haber sido cancelado 500.000 veces por 500.000 cosas, no lo ha sido y además es que no lo va a ser, probablemente. Bueno, ahí hay varias cosas. En primer lugar, se suele castigar mucho la doblez en el discurso. Es decir, tú eres Tiger Woods y eres una especie de gran santo, o eres un gran militante de causas de igualdad, o eres el presidente de un país que tiene que dar un compromiso de moral pública y la gente descubre que lo has incumplido de modo monumental. La gente castiga a veces no ya el mal comportamiento, sino también la hipocresía o la inconsistencia y la inadecuación entre lo que tú crees que debes hacer y lo que verdaderamente has hecho. Y él, desde ese punto de vista, lo deja muy claro
desde un inicio, mire, yo soy un truán, usted se acerca a mí y yo no me responsabilizo, no creo en la fidelidad conyugal, no creo tal, y yo, usted, pues cuando me canse, pues un abrazo, guapo. Nada. Luego no hay que olvidar otra cosa, quiero decir que él era un sex symbol, él, quiero decir que realmente él atraía a mucha gente. Y luego una cosa que es también muy importante, al margen de que no haya habido gente con... Bueno, él tiene una demanda de paternidad que solo el hecho de que la justicia es ciega ha impedido que se vea reconocida, porque claro, es que es una cosa pasmosa, o sea, pasmosa. No hay... Yo no conozco casi ningún padre e hijo que se parezcan más, o sea, él ha cogido las facciones inglesas en un 95%, es una cosa tremenda. Pero bueno, él nunca quiso prevalerse de su posición para conseguir según qué cosas, como si han hecho otras, notablemente el productor este que se llama Weinberg o no sé qué, dice, tú quieres un papel en no sé dónde, pues tendrás que hacer esto o esto otro. Él jamás ha hecho nada de eso, nunca jamás se le ha acusado de nada de eso. Otra cosa es mañana que pueda pasar, ¿no? Y también yo creo que puede haber en esa mirada condescendiente que hablábamos antes, ¿no? Ese juicio como más relajado, ¿no? O sea, yo creo que Julio Iglesias siempre se ha vendido él mismo, ¿no? Como alguien inocuo, fácil, esa frase que rescatas que me encanta de yo no canto, encanto, ¿no? Que es esa cosa de venderse como alguien que, bueno, aunque es un poco sinvergüenza, pero es una cosa absolutamente con la que uno puede convivir y que es simpático y que es amable, ¿no? Sí, desde luego él es inocuo y de hecho, igual que hay gente, ¿no? Es como decía Eduardo Mendoza cuando le mandamos el libro, me dijo, a mí el personaje me trae absolutamente sin cuidado. Pero el libro está muy bien, me ha encantado, tal, cosa que, o sea, es estupendo y no sé qué, y pues ha hablado muy bien de él, pero el personaje nunca me había provocado el menor interés. Eso yo lo puedo entender. Pero generalmente no es alguien que polarice con odios. Quiero decir, pues eso, odiar a Julio Iglesias, no sé si lo digo en algún momento, es como odiar a los delfines, ¿no? O sea, es raro, es minoritario, nadie... Los delfines son buenos, Julio Iglesias no hace daño, no es alguien que haya ido a ofender, al contrario, digamos, ¿no? Al contrario. Y luego hay, bueno, la campechanía, podríamos hablar, que hay un párrafo que lo voy a leer porque es maravilloso, que claro, es sobre la cumbre de campechanos, ¿no? Que es cuando Juan Carlos y él se conocen. Eso claro, es un flechazo, eso sí que es un encuentro, o sea, es una cosa, solo yo creo que cuando se encontraron Zaplana y él se reconocieron uno al otro diciendo que hemos hecho tanto tiempo lejos, ¿no? Cumbre de campechanía, que si me permites, antes de que comentes un poco más, es que es maravilloso. Dice, no había que ser el profeta Ezequiel para adivinar que ambos, el rey Juan Carlos y él, iban a llevarse. Como es costumbre en la aristocracia española, don Juan Carlos es un hombre notablemente incómodo ante la inteligencia abstracta y Julio encarnaba un arte inocuo en cuanto a pretensiones cultistas. No era un poeta místico o un novelista tostón, sino algo que el rey reconocía y admiraba. Y ahora hago una pausa, perdón, porque es que me parece la mejor definición del mundo de Julio Iglesias es un muy mundano triunfador por sus cojones. O sea, no me acordaba, gracias por... O sea, no me acordaba que había empleado esa palabra en todo el libro, realmente. Pero me mantengo. Y hay una anécdota que creo que contada porque me parece muy divertida, ¿no? Que es el cachorro de León. Que están vinculados los dos, que es muy divertida también. Bueno, es que es estas cosas que se hacían antes y que ahora te llaman profundamente la atención, que va y le regala al rey un cachorro de león que creo que también, creo recordar que también le llama Hey al cachorro de león, porque además es verdad que Julio es muy territorial y todos sus perros, él ha tenido otro que se llama también Hey, que era un dálmata maravilloso, era una cosa, una pureza genética, o sea, era el dálmata que pensó Dios, ¿no? O sea, era un perro precioso, realmente. Todos les ha puesto nombre de canciones y a su número no menor de propiedades también, ¿no? Pues lo que tiene Nogén se llama Cuatro Lunas y otras. Siempre tienen su pues lleva su canción, el hombre está orgulloso, pues pone tal, ¿no?
Hay otra parte del libro que a mí me parece muy interesante y además, o sea, yo creo que obviamente como a los grandes mitos, por supuesto, tienen que estar los grandes traidores, ¿no? Y está Fraile, que si quieres hablamos luego un poquito de él, pero para mí el personaje más divertido es el mayordomo. ¿Quién si no iba a traicionar más a Julio Iglesias que el mayordomo? Que le dedicas muchísimas páginas con una prosa absolutamente, o sea, vamos, es que ahí está la esgrima afiladísima y es divertidísimo. Háblanos un poco de este capítulo del mayordomo, por favor. Bueno, este es un mayordomo que está 2 o 3 años con él, no más, y que cuando parten peras, él se hace escribir un libro. Yo he buscado por tierra, mar y aire, pero es casi una especie de edición pirata. O sea, estaba la mala conciencia de la traición, estaba desde el principio de ese proyecto. Pero está escrito con una mala magistral, realmente. Entonces, yo digo quien haya escrito esto era un escritor estupendo. Realmente habría que buscar quién ha sido, porque yo no lo he encontrado y me parece que tenía muchísimo mérito. Es de un desprecio realmente bestial y de una indiscreción fabulosa. Y además lo mejor de todo es que él ilustra el libro con fotos de los dos y él con los niños y tan amigos, y dices, o sea, pero es que lo raro es que no les haya envenenado a toda la familia, porque es que, o sea, su corazón era, por decirlo de un modo un poco clásico, era un nido de serpientes. Pero yo creo que más dolorosa probablemente para Julio, digo, ¿eh? O sea, si nos pudiéramos poner en su piel, fue la traición de Fraile, ¿no? Que yo creo que la del mayordomo igual le dio lo mismo, pero la de Fraile entiendo que fue más dolorosa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Fraile fue su manager de toda la vida, una persona importante que luego trabajó con gentes cuya moral ha sido sometida a debate, como Silvio Berlusconi o Javier de la Rosa. Pues Fraile escribe en 2014-2015 un libro en el que desvela muchas cosas, calla muchas otras, que dices, bueno, chico, ya, ¿no? Ya, pues puestos a pecar, peca del todo, ¿no? Pero bueno, nos deja con las ganas de algunas confesiones más. Pero yo creo que eso viene tan tarde que él ya esa puñalada fría la acusa menos, de alguna manera. Y yo creo que Fraile no se deja bien. Fraile no se deja bien con ese libro, realmente. Sin embargo, uno que sí se deja bien y que además creo que está muy bien... Lo lamento porque es un hombre que, bueno, ha despertado, era su negocio, ¿no? Despertar simpatías y cosechó simpatías por toda España. Y era un hombre muy bueno en lo suyo, que era vender a sus caballos, por así decirlo, y lo hacía muy bien, pero desde que él rompe con Julio en medio de la gran gira mundial que tiene en el año 84-85, en un momento dado le dice, mira, habían ya tenido varios amagos, una de estas riñas que se va de las manos, le dice, vete, no te voy a decir dónde, y ya riñen y nunca jamás vuelven a trabajar juntos, aunque sí coinciden y demás. Y cuando muere, yo creo que a causa del COVID, Fraile, Julio, cuyas redes sociales parecen el muro de las lamentaciones, ¿no? Pues no hace más que, no sé por qué no le asesoran un poco mejor, porque es que realmente es un camposanto. Pues lloró un poco la muerte de aquel con quien había tenido tanto que ver. Hay un personaje que, sin embargo, sale muy bien parado en tu libro, yo creo que sale muy bien parado en general en la biografía de Julio, ¿no? Que es Ramón Arcusa, que Ramón Arcusa, como todos sabéis, es la mitad del dúo Dinámico, y que fue productor y que fue muy importante en la vida de Julio Iglesias a nivel profesional y yo creo que a nivel personal, ¿no? Y me ha gustado mucho porque está muy presente en el libro, pero creo que también es muy importante y es una cosa que no sé si la has hecho aposta o no, pero yo creo que hay grandes figuras en nuestra música, ¿no? Pues Trabu Kelly, Waldo de los Ríos, o sea, figuras que realmente son, digamos que secundarios, esos productores, esos arreglistas de aquella época que eran apabullantes y que además hacían producciones que estaban absolutamente al nivel de las producciones internacionales, ¿no? Y entonces, bueno, que esté tan presente Arcusa, no sé si lo has hecho por eso o porque simplemente... Bueno, es un personaje hay varias cosas, hay que tener en cuenta una generosidad como ha habido muy pocas. Arcusa, cuando Julio Iglesias era un señor que iba de emisora en emisora diciendo tengo una canción, Arcusa
llenaba pabellones. Quiero decir, él había sido, y él además es un compositor de enorme talento, y luego todo lo que ha producido, yo creo que algunas cosas mejor y otras cosas peor, pero ha sido una gran fidelidad, y él además ha sabido decir, mira, aquí hay solamente hay espacio para un sol, que va a ser Julio Iglesias, y yo, bueno, pues yo le voy a ayudar. Pero eso lo hace un tipo que es de los primerísimos, de las primerísimas estrellas del pop a escala masiva en España, antes que el propio Julio. Y sin embargo, él es capaz de sacrificar ese, parecería que justificado afán de protagonismo, para que sea el otro quien se lo lleve en un negocio que les salió muy bien a ambos. Debo decir, también desde el punto de vista más estrictamente atinente a eso, al negocio. Y luego ha sido un hombre, también sus memorias, de una enorme elegancia manifestada en la absoluta ausencia de amargura con la que, por ejemplo, narra cómo se despide, y él lo hace con sencillez y sin manifestar ningún rencor. Por tanto, es un raro ejemplo de bonomía, que si ya la bonomía pues tampoco es lo más habitual, digamos, en el mundo, pues ya en el mundo de las vanidades, de la música y demás, sobre todo esas alturas de egos y protagonismos, pues es aún más excepcional. ¿Y tú crees ahora que estamos, yo creo que viviendo ya desde hace unos años, ¿no? Pero sí que estamos viviendo el rescate de ciertas, bueno, figuras de la música que yo creo que siempre se han tenido como un poco por casposas, rancias, no sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno, desde Lola Flores a Rocío Jurado, Rafael también ha sido ya elevado al Olimpo de los dioses y de la modernidad. Julio Iglesias es el último que nos queda, junto a Paloma San Basilio, por cierto, o no va a pasar. No sé cuál es tu pronóstico a este respecto. Lo curioso, sin embargo, es que sus canciones siguen vivas. Quizá son las que pones ya en un momento en el que la fiesta ha degenerado un poco y digamos, las condiciones ambientales se han deteriorado, y por tanto el estándar de exigencia es... o sea, no vas poniendo eso al principio, pero llega un momento en el que Hey te resucita un muerto y te levanta una fiesta, ¿no? En un momento dado, y yo creo que precisamente esa invitación a un poco la autoindulgencia es de lo mejor que tiene. También, y es una de las cosas, en el libro había dos asuntos que a mí me resultaban especialmente interesantes. Uno, explicar algo que en el fondo es inexplicable, por puramente luminoso, por fenómeno espiritual, que es el carisma, que es el éxito, que es la seducción. Tú lo puedes despiezar, lo puedes diseccionar, pero es como si abres un cerebro, no ves un pensamiento, tú sumas los gestos, el físico de Julio, la voz y demás, y de eso no te sale ni la seducción, ni te sale la fórmula del éxito. Y todo el mundo ha intentado explicar el éxito de Julio Iglesias de alguna manera sin Julio Iglesias, como si fuese una suma de factores que hubiesen hecho necesario e inevitable ese triunfo. Bueno, sin Julio Iglesias no hubiese habido, ¿no? Digamos. Entonces, por un lado, el éxito más, digamos, más en lo que tiene que ver con el mercado, con la pura venta. Por otra parte, esa cosa que es el carisma, que es la seducción, que es algo que tiene Barack Obama, que es algo que tiene Julio Iglesias, esa fluidez, esa cosa a la vez física y espiritual, y que es inexplicable. Y luego también quería, un poco desde Julio Iglesias, una mirada, arrojar una mirada de una cierta indulgencia a una España, obviamente, con defectos, pero que podía tener una cierta gracia. Y a mí, pues, bueno, pues claro, quienes nacimos en una España, pues todavía donde se fumaba tabaco negro y se bebía brandy y demás, pues, bueno, pues como tantas otras gentes, a mí el mundo al que llegué es un mundo que me interesa, digamos, lo he perdido, entonces me interesa revivirlo, y me interesa a mí, pues me interesaría haber sabido cómo era una boate en Benidorm, en un sitio que se llamaba Copacabana o Maracaibo, y donde la gente fumaba cigarrillos con filtros madreperla y pedían cócteles que llegaban con una especie de parasol. Bueno, a mí eso, pues lo lamento, me atrae.
Y en esto precisamente que dices, siguiendo un poco con esto, hay una invitación en el libro, no sé, te pregunto, a invitar hacia atrás sin ira. O sea, te quiero decir, a quitarnos ciertos prejuicios, que en el caso de Julio Iglesias creo que hay muchísimos, y a mirar un poco hacia atrás sin ira y tener precisamente eso, bueno, pues encontrar esa cierta fascinación por... Bueno, y ver que en esa cultura popular no deja de haber algo de talento, ¿eh? Por eso tanta gente que nace en aquellos años luego sigue teniendo unas carreras muy estimables, ¿no? ¿Esperas llamada de Julio Iglesias? En cualquier momento. Es una invitación a descorchar algo interesante. ¿En algún momento o sea, entiendo que no sé si en algún momento tuviste la tentación, la oportunidad o las ganas de hablar con él, o casi mejor que no? No, desde luego. O sea, yo quería... También hay unas cosas que no quieres hacer cuando te pones a escribir una cosa. Bueno, yo no quería hacer una cosa que ha sido un género relativamente habitual en esta última generación, que es biografías en contra. Porque si vas a dedicar a alguien un tiempo de tu vida, hombre, ya dedicarte a odiarlo me parece un abuso de todo tipo, del propio tiempo que se te ha dado a ti. No quería eso en contra, no quería tampoco, porque no lo soy, dar el testimonio enfervorizado de un fan para convencer al mundo de que no hay nada superior a Julio Iglesias, de que apártate de Shostakovich, llega Julio, ¿no? Pero no quería escribir al dictado de alguien ni tener que someter un manuscrito que me diga, hay este adjetivo un poco audaz, esta persona tiene demasiado el foco sobre tal, debería salir quizá más yo, ¿no? Esto no... entonces, yo no quiero, o sea, porque sé perfectamente que alguien de poder, que en este caso él es quien lo tendría, él te va a contar lo que él quiere contarte, pero no lo que tú querrías oír. Bueno, Y yo llamé 2 veces, escribí 2 veces, recibí una larga cambiada de silencio por respuesta y dije, pues adelante y a empollarte el Semana. El Semana de aquella época que debía ser, había joyas ahí, ¿no? Auténticas. Joyas. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que ya, para ir acabando, no sé si quieres contar más cosas o... No, lo único que, bueno, estoy, pues de nuevo, quería darte las gracias a ti, dar las gracias a Lola. Es bonito pensar, esto es 2015, aquí hemos estado en 2018 con Comimos y Bebimos. Éramos más jóvenes, no más guapos. Ha sido bonito, por entonces, además, en Asteroide era muy difícil publicar si eras español y estabas vivo, porque no eran 2 cosas que en general descalificaban automáticamente. Hoy, por suerte, no es así y me alegra. Y también hemos venido aquí con Javier Forcola a presentar, por ejemplo, las crónicas de la Primera Guerra Mundial de Rudyard Kipling, que es también un proyecto que prologué con, en fin, no es lo mismo, ¿no? La Gran Guerra, Rudyard Kipling, que Miami y Julio Iglesias, pero que también me gustó mucho. Así que, pues eso, uno ve, mira hacia atrás, no solo sin ira, sino con dulzura. Y una última pregunta, que ya es curiosidad personal. ¿Hay alguna canción de Julio Iglesias que te guste mucho? ¿Una? Sí, me gusta mucho. De hecho, hay una cosa que hay una playlist que os recomiendo a todos de canciones que hemos llamado algo así como clásicos infrecuentes de Julio Iglesias, donde están bastantes debilidades mías, como una que se llama Ron y Coca-Cola, que es una canción de los años 50 de los americanos en Trinidad y Tobago. Pájaro Chogui, que es en cambio una canción paraguaya. Con la misma piedra, está bien, mal acostumbrado, aunque yo me quedo siempre con el profundo simbolismo del bacalao con papas. Que hay un trozo ahí en el libro que lo veréis muy interesante. Pues no, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer.